kind of nervous when I take tests. I've got 4 skin jobs walking the streets. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. Not my problem. I'm Rachel. Deckard. Have you ever retired a human by mistake? No. I need the old Blade Runner. This is a bad one. How can it not know what it is? If only you could see what I've seen. More human than human is our motto. What if I go north? Disappear. Would you come after me? No, you won't, but somebody would. It's too bad she won't live. I can see you. Time to die. Will you help us? What seems to be the problem? Death. I want more life. An experiment. Nothing more. Nothing more. More human than human is our motto. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Julio López y me encuentro muy bien acompañado para justamente hablar de Blade Runner, porque este fin de semana se estrena la secuela Blade Runner 2049 y para eso estoy con Mauricio Matamoros, experto en cómics, también has hecho crítica de cine y ahora estás trabajando también para una empresa de cómics justamente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy muy doblemente contento porque vamos a hablar de Blade Runner en primera y en segunda porque estamos muy bien acompañados, ¿no? Mauricio y por supuesto Alberto Chimal, escritor ya de larga trayectoria, que además ya tienes canal de YouTube, ¿no? Sí. Sí, están ahí hablando de libros y eso. Justamente. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación también. Pues es un tema que la verdad es que ahorita que estábamos viendo estas escenas, estas imágenes de esta película, pues se antoja para platicarla, ¿no? Yo empezaría preguntándoles más bien, porque es una película que, como ya comentabas hace rato, del 82. ¿Dónde la vieron y cuál fue el primer acercamiento con este, pues no solamente con la película, sino con el libro? Pues yo desafortunadamente, mi primer acercamiento no fue a través del cine, fue a través del video, en beta. Cuando se estrenó la película en el 82, yo tenía 7 años, entonces difícilmente podría haberla ido a ver, pero ya posteriormente sí la pude ver. Era un lector ávido de crítica de cine, precisamente algo que ahorita ya no hay tanto, bueno, lectores en revistas, en periódicos, y entonces precisamente la película como que comenzó a tener mucha trascendencia hacia finales de los 80s, principios de los 90s, entonces fue una película que tenía que ver. Y la busqué en beta y así fue como la vi, ¿no? Tal vez no me impactó tanto porque tenemos que comentar que entonces las copias de las películas eran muy distintas a la calidad que hoy nos tiene acostumbrado el Blu-ray y el DVD. Entonces, obviamente, ver una película como Blade Runner en televisión, creo que no me impactó tanto. Tuve que verla posteriormente ya en VHS y tuve la oportunidad de ver el estreno de la película del director Scott unos años después, y sí, ya la película se transformó ante mí, ¿no? En la gran película que hoy mucha gente sabemos que es, ¿no? Yo la vi en video también, pero yo la vi un par de años después de que se estrenara. Yo tenía 12 años cuando salió y a mí me impresionó mucho desde entonces. Creo que por supuesto, la versión era distinta, la versión para pantalla cuadrada, ¿no? No había ni siquiera pantallas, ¿no? de anchas como las que tenemos ahora, widescreen, ¿no? A las que estamos acostumbrados, ¿no? Eran estos cortes, ¿no? Reediciones con los diferentes planos reenfocados y a veces eran unos planos muy raros. Exacto. Pero desde entonces me acuerdo que me impresionó mucho
Y me impresionó sobre todo aquello que no esperaba, porque yo ya conocía, digo, como conocían los espectadores de la época a Harrison Ford, ¿no? Pero la gran impresión de esa película pues fueron, pues desde los planos, los paisajes de este mundo futuro, ¿no? Toda esta propuesta visual y los otros personajes alrededor de Ford, y en especial Rutger Hauer, ¿no? Como Roy Batty. Sí, el replicante. Leí la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas después, y la novela es muy diferente, en realidad. Sí. Ahí estamos viendo imágenes. Ahí están imágenes, claro. Sean Young, también esta mujer bellísima, pésima actriz, pobre, pero que ahí tiene el papel de su vida, pues. Sí, sí. Y que, bueno, tuvo muchos problemas durante la filmación de la película, ¿no? Ella misma lo comentaba. Ya ahora, después de los años, que era debido a su inexperiencia, ¿no? Sí. Tuvo muchos problemas ahí con lo que le pedían o lo que tenía, la relación con el resto de los que estaban trabajando ahí. Pero creo que el papel le quedó al... No, el papel es... ¿no? Era para ella, porque sí, definitivamente era muy limitada, ¿no? Como actriz. Yo fíjate que a mí me tocó verla, la verdad me tocó verla también, como dice Mauricio, primero en televisión, y después con esta fiebre que hubo de las videocaseteras y el beta y el VHS, ahí fue donde a mí me tocó ver la película. La verdad es que en ese entonces yo era mucho de ver películas en televisión desde niño en la noche, ¿no? En la noche yo tenía, en mi casa no había como muchas restricciones con respecto a quedarse viendo la televisión tarde, entonces yo me la pasaba ahí viendo películas y así fue como alguna vez me la encontré. Ya poco a poco vas encontrándote con el valor que te da, sobre todo por esta subcultura alrededor de la ciencia ficción que hay y el sentido intelectual que tiene la película. Y cuando obviamente entré a estudiar, yo estudié en el CCH y las dos carreras que tengo fueron en la UNAM, pues obviamente ahí era un objeto ya de culto. Entonces había proyecciones especiales. Y yo me acuerdo haberla visto en el Teatro Carlos Lazo, ahí en la Facultad de Arquitectura, una proyección especial de la película. Así fue como la vi en realidad por primera vez en pantalla grande, que es como realmente tendrías que verla, ¿no? Ya el libro lo leí, ya también siendo muy adulto, ¿no? Sí, lo que es muy interesante es justamente todo lo que surgió alrededor de esta película, lo que ya mencionabas, y yo los invito a ver un poquito acerca de en qué otras áreas ha estado influenciando Blade Runner con un breviario que nos prepararon nuestros amigos de la agencia N22. Poderosa, oscura y bella son apenas algunos de los atributos que se desprenden de Blade Runner, película que abrió cauces para la creación de diversos productos culturales, que acuñó un imaginario distópico para un futuro desolador que hoy resulta profético y cuyo tema central aún es referente para reflexiones de primera importancia. ¿Qué nos hace humanos? Blade Runner es una llamada de atención acerca de la conciencia de la muerte, que es el fundamento de la metafísica. Para darle su justa dimensión a este aspecto, el talento de Ridley Scott y de su brillante equipo de arte supo hallar la poesía en medio de la soledad, los efectos del capitalismo desaforado, la polución, la sobrepoblación, la noche eterna y una misión desalmada: impedir que resurja Prometeo. Los alcances de la inteligencia artificial que hoy despiertan adhesiones entusiastas como la de Mark Zuckerberg o profecías nefandas como las de Elon Musk hallan planteamientos atendibles en Blade Runner. Las memorias implantadas en los Nexus a modo de atajar el surgimiento de emociones, sensaciones y anhelos son ciencia ficción a punto de convertirse en ciencia. Hija de Metrópolis y de The Long Tomorrow de Moebius y Dan O'Bannon, Blade Runner es la última película con efectos visuales realizados con procedimientos analógicos, y también es la predecesora del cyberpunk, cuyos ecos se notan en obras como la novela de William Gibson, Neuromancer, los manga Akira y Ghost in the Shell, las películas Dark City, Hair y Ex Machina, o la serie de videojuegos Deus Ex. No, definitivamente, Blade Runner algo en lo que se hace énfasis aquí, que creo que es bien importante señalar, pues es que es una de las piedras angulares del cyberpunk, ¿no? Junto con Akira, y bueno, se menciona Ghost in the Shell, que a final de cuentas es un subgénero destinado a todos aquellos amantes de la ciencia ficción más tradicional, ¿no? Pero un punto que creo que hay que señalar también, pues obviamente es que es una de esas películas que se pone a la altura de la novela, de la fuente original, ¿no? A pesar de que tiene serias diferencias, ¿no?
Sí, bueno, lo que resulta muy interesante a estas alturas del partido, 35 años después del estreno de la película, es que varios temas que de alguna manera están, digamos, como difuminados en la película, no tratados con el mismo énfasis con el que lo están en la novela, ahora están, digamos, muy presentes en nuestro imaginario contemporáneo. Por ejemplo, el deterioro ambiental, por ejemplo, también esta cuestión de la empatía, ¿no? de la posibilidad de acercamiento, de la capacidad de acercamiento con el otro, que se supone que es la característica que diferencia a los seres humanos de los androides. De hecho, es a través de una prueba de empatía que realmente pueden detectar estos últimos replicantes que llaman en la película y que en la novela los denominan como Andis, ¿no? Para poder distinguir quiénes son los humanos y quiénes son los androides, ¿no? Y en este mundo tan dividido, tan fragmentado en tribus, en facciones totalmente irreconciliables, ahorita resulta que plantearse preguntas sobre la empatía se vuelve muy importante, ¿no? Sí. Sí, sin duda, creo que sí, el tema de la empatía, de la identidad, de qué hace humano al humano, es uno de los, pues uno de varios elementos bien importantes de la película, ¿no? Y creo que la trascendencia de la película, entre muchos aspectos, también está en que es algo raro. Mencionaron el cyberpunk, que sin duda tiene que ver, está relacionado con el cyberpunk, la película, pero el cyberpunk normalmente habla de cosas un poco, o de tópicos un poco más ruidosos, más violentos. Y Blade Runner, por el contrario, es muy sutil, ¿no? Entonces, en ese mismo año, en el 82, es cuando se presentan Blade Runner y Mad Max 2, ¿no? Que son como que los dos elementos básicos del cyberpunk en el cine, al menos de cuando surge, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo las dos películas, a pesar de que son de un género ciencia ficción, las dos son muy disímbolas, aunque con elementos muy parecidos, ¿no? Pero sí, me parece que Mad Max sí define más el cyberpunk y Blade Runner se va como que por otra línea, ¿no? Me parece que es como que una especie de ciencia ficción New Wave, como también lo hizo, digamos, con el terror su hermano de Ridley Scott, que fue Tony Scott, casi en el mismo año con The Hunger, ¿no? Que son dos películas muy importantes para dos géneros distintos, pero que también como que lo adoptaron de distintas maneras y por eso creo que trascienden tanto. Ahora, por ejemplo, ahorita que mencionas Mad Max, a mí se me hace bien interesante ese punto. Digo, sí creo que a nivel tono, tal vez sea mucho más Mad Max definitivo en el cyberpunk, pero creo que a nivel estético es más definitivo Blade Runner dentro del cyberpunk. Pero, hablando de estética, en la novela, el Blade Runner se diferencia mucho la cuestión estética que plantea Ridley Scott en relación a la novela, a lo que hizo Philip K. Dick, ¿no? Y en este caso, creo que Mad Max se acercaría más a lo que plantea la novela. La novela te habla más de lugares de tipo desolados, sórdidos, donde la muerte de los animales es algo muy importante, la extinción de los animales define, de hecho, gran parte del conflicto del protagonista, y que en Blade Runner eso es apenas como un guiño, ¿no? No sé, ahorita que mencionaste Mad Max me llamó mucho la atención ese asunto. No sé cómo ven ustedes. Por lo menos como a nivel de ambientes, ¿no? Y de atmósferas, lo que plantea Miller en Mad Max es más cercano a la novela de Blade Runner. Bueno, la de Sueñan los androides. Lo que mencionabas justamente de esta parte de la extinción de los animales lo reflejan prácticamente tres momentos en la película, ¿no? A través de esta paloma que vemos que sale volando en la parte final. Hay otra donde del búho, ¿no? Sí, lo del búho, que sí es un búho original, y donde sale una chica bailando y que es una de las protagonistas, y la serpiente, que también le pregunta, ¿es real la serpiente? Y ella dice, no, si no, no estaría aquí, ¿no? Y que en la novela es algo que están haciendo, bueno, es una presencia constante, ¿no? En la película son apenas guiños. Ahora, también está el rollo de la cuestión religiosa, ¿no? Creo que esta onda del mercerismo dentro de la novela y que se vuelve mucho el meollo del asunto, y que en la película, bueno, yo creo que a mí me parece un acierto en ese momento que Ridley Scott prefiriera trasladarlo, hacerlo un poco más universal, no tan relacionado con la cuestión religiosa, sino más con una cuestión existencial básica para lograr una identificación con el público, ¿no? Bueno, ahora habría que preguntarse si una versión posterior, o quizás si la película que viene ahora, la Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, no va a retomar esa cuestión de la religión, porque ahora también vivimos en este tiempo de fanatismo, ¿no? de sectas religiosas también resurgentes por todas partes, ¿no? Que fomentan la intolerancia, pues la violencia. Ese es un tema que de pronto ahora también se vuelve más importante.
y que tiene que ver también con esta cuestión existencial. Philip K. Dick finalmente es un narrador que se plantea constantemente esta diferencia o esta dificultad de la conciencia humana para entender su propia naturaleza a partir de su idea de lo divino, ¿no? Y de sus contactos con lo divino, que casi siempre en sus mundos son de pesadilla, igual que lo es en la novela, en Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Habrá que ver si hay algo de eso en la película por venir. Que eso sería bien interesante, me parece, ¿no? Porque a final de cuentas la interpretación que hizo Ridley Scott terminó por enriquecer el universo alrededor de la novela, ¿no? Y ahora podrá retomar esos otros elementos que él de alguna manera trató de meter de manera más sutil, ¿no? Dentro de lo que él planteaba, que me parece que en ese momento era muy conveniente, pero que ahora también sería muy conveniente retomar, ¿no? Como bien dices. Lo que sí retoman, y seguro que retoman, es la segregación. Finalmente lo que estamos viendo son a una especie como de policía que está cazando literalmente, bueno, ellos dicen retirando, ¿no? A estos replicantes, y que ahora justamente pues está viendo nuevamente en la siguiente película. Nosotros tenemos también la oportunidad de ver un poco acerca hicimos un pequeño cápsula acerca de cuáles son los orígenes de esta película. Vamos a verlos. Un novato, Martin Scorsese, fue el primero que acudió junto a su socio Jay Cox para convencer a Philip K. Dick de la posibilidad de llevar a Deckard a la pantalla grande. Al final el proyecto no salió adelante y Scorsese se adentró en los oscuros rincones de Nueva York, explotando su faceta de gángster. En el guión de Hampton Fancher, el papel de Deckard estaba pensado para Robert Mitchum. Más tarde, se barajearon varios nombres entre los que destacó Dustin Hoffman. Sin embargo, la actitud sarcástica y el carácter de tipo duro de Harrison Ford inclinaron la balanza a su favor. La verdad que yo no imagino a Dustin Hoffman como Deckard. Sería algo complicado, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es Harrison Ford? ¿Cómo enganchó sagas tan importantes, no? Al final de cuentas, si lo ves, resulta ser el protagonista de dos de las sagas más importantes de Hollywood, que son Indiana Jones y Star Wars. Y el protagonista de una joya llamada Blade Runner, ¿no? Sí, ¿nos quieres decir algo? Sí, bueno, fue un actor que fue de los más importantes de los años 80, nada más, ¿no? Qué bueno que la cápsula retoma al nombre de Hampton Fancher, del guionista, porque casi siempre se olvidan de él, ¿no? Que él fue, en cierto modo, el de la idea. Él era el que tenía como la noción original de la adaptación y que se retiró del proyecto harto de estarse peleando con Ridley Scott porque Scott constantemente quería meter ideas que se le iban ocurriendo, ¿no? ¡Ay, esta toma aquí de una cacerola humeante y burbujeante! O esta otra toma de una estatua, ¿no? Scott siempre nos lo quieren vender, y justo lo comentábamos antes de comenzar la transmisión, como una especie de gran genio del cine, pero yo creo que sobre todo es un empresario muy hábil, ¿no? Que tiene dos grandes películas por lo menos, ¿no? Alien y Blade Runner, pero que funciona así, funciona por tanteo. Se le ocurren ideas, medio las va ensamblando en un guión, que siempre tiene que pasar por un montón de modificaciones una vez que él arriba un proyecto, y a veces le sale y a veces no. Y en Blade Runner le salió espectacularmente. Sí, de hecho, habría que tener en cuenta algo que se olvida, que, por ejemplo, ni Alien ni Blade Runner fueron proyectos de él en un inicio, ¿no? O sea, fue un director que llegó ya cuando estaban muy avanzados los proyectos y que, obviamente, por el buen trabajo que hizo, pero también por la historia que provocaron estas dos películas, pues se convirtieron en los proyectos de Ridley Scott, ¿no? Pero sí, curiosamente, como comenta Alberto, es un gran artista, ¿no? A mí no nos parece, creo que ya lo comentamos, que sea el genio fílmico que nos quieren vender, pero sin duda es un gran artista, es una persona que tiene grandes conocimientos tanto de historia como de arte, y que obviamente antes de llegar al cine tenía pues ya prácticamente una carrera como publicista. Entonces obviamente todo esto lo ha sabido ocupar muy bien para convertirse en uno de los directores más importantes, que esto no implica una de las carreras fílmicas más importantes, pero sí tiene de menos 2 joyas o tal vez 3 contando los duelistas, ¿no? Sí, ya lo decíamos hace ratito también, ¿no? La última película de Ridley Scott, la de Alien Covenant, fue
Creo que es decepcionante para su misma trayectoria, ¿no? Yo creo que eso explicaría muchas cosas, ¿no? Sí. Lo podemos definir así. No solo es decepcionante para los fans, sino es decepcionante para lo que él mismo había hecho. La verdad es que nos hubiéramos quedado mucho más contentos si no lo hubiera realizado. Y lo que es claro también es que se dio la estafeta en esta ocasión, seguramente él supervisó y parece que esta secuela, ¿no?, de Blade Runner 2049 le ha ido muy bien, por lo menos en la crítica. Y bueno, aparte está confiándosela a un director que es una de las nuevas grandes sorpresas, ¿no? Después de su película que causó sensación, ¿no? Apenas. Claro, La Llegada y también antes Sicario, Prisioneros. Denis Villeneuve es un estupendo director, pues, un director con una sensibilidad visual muy, muy refinada, unos temas muy distintos de los de Scott, un autor, diría, con una visión más pesimista, más negra, pues, de la vida, del mundo que el propio Scott. Pero creo que eso se presta para una película apocalíptica como tendría que ser esta que vamos a ver. Sí, sobre todo porque a final de cuentas él llega ya para trasladar o darle continuidad a una obra que pertenece a una generación definitivamente y entregársela a una nueva, ¿no? De alguna manera muchos van a descubrir el Blade Runner de Ridley Scott gracias a esta película, ¿no? Claro. Eso es como definitivo, porque Blade Runner no ha dejado de ser una obra de culto, lo cual implica que es una película de revisión para cierto sector del público. No ha terminado de ser, a final de cuentas, una película mainstream, ¿no? Yo creo que sigue estando muy vigente, además, visualmente también sigue siendo muy impactante, no sé qué pienses. Sí, no, y por supuesto digo, el hecho de que en su momento fue un fracaso financiero y de crítica y de todo, y que fue una película que finalmente encontró su público, encontró su lugar en la historia hasta una década después más o menos, nos habla de la trascendencia y de la peculiaridad de la película, ¿no? Tuvieron que pasar años para que finalmente existiera como que, si lo quieres ver así, como que la capacidad visual y mental para entender una película pesimista, que era de ciencia ficción, pero que se desarrollaba en escenarios muy lúgubres y que prácticamente reflejaban todas las telarañas mentales de los personajes. Esto es cine negro en ciencia ficción, ¿no? Que finalmente fue lo que trató de hacer y creo que es uno de los grandes hallazgos de Ridley Scott en esta película, ¿no? Además de que, bueno, en esta película recuperaba en muchos sentidos la ciencia ficción en su sentido más tradicional, ¿no? En lo que es aquella ciencia ficción que en ese entonces empezaba a popularizarse, que tenía más que ver con espectáculo que con discurso, ¿no? Y la película apuesta por rescatar la ciencia ficción en su sentido tradicional, que es aquella en donde se sirve de estas fantasías o de estas propuestas distópicas para hablar de discursos filosóficos, existenciales, etcétera. Y Blade Runner llega para ofrecer eso, ¿no? No por nada el mismo Dick, por ahí había yo leído que cuando vio los avances, el primer avance que vio de la película, él tenía una sensación con respecto a la ciencia ficción de que estaba destinada a fenecer, a morir, ¿no? Dentro de la monotonía, y que al ver esto de este Blade Runner, él se dio cuenta de los alcances que podía tener su obra a pesar de esta supuesta muerte que él ya le predecía a la ciencia ficción, ¿no? Yo creo que a Philip K. Dick fue a quien mejor le fue con esa película, porque poco después se murió. No, bueno, porque no tuvo, por fortuna, que ver, digamos, la pobre respuesta inicial, ¿no? Sí, porque él pensaba que iba a ser un éxito, ¿no? Sí, y además, bueno, de todas maneras le tocó ser consagrado, digamos, como uno de estos grandes autores que pasan incesantemente al cine. Desde entonces ha habido una gran cantidad de versiones de sus libros, de sus cuentos. Viene una serie, ¿no? Ahora de televisión protagonizada por Bryan Cranston, ¿no? Con cuentos cortos de Philip K. Dick. Él entra, digamos, como en el centro de la cultura mediática y popular del siglo XX a partir de esa película, y por lo menos tuvo la satisfacción, después de haber luchado durante décadas por más o menos ir sobreviviendo con lo que escribía, de ver como ese primer paso de la consagración. El segundo fue muy arduo, no lo alcanzó a ver, pero vio el primero, que fue muy importante, y a partir de eso tenemos también la canonización literaria de Philip K. Dick. Sí, tal cual. ¿No? Que ahora ya es uno de los muy pocos autores de esto que se suele llamar ciencia ficción, que aparecen, por ejemplo, en la colección La Biblioteca de América, que es como la más canónica de los Estados Unidos, ¿no? De su país. Sí, fíjate que nos echamos un clavado a nuestra biblioteca hace ya varios años. Nuestro compañero Güemansin Rodríguez entrevistó al crítico de cine Gustavo García a propósito, justo, me parece que era el 20 aniversario de Blade Runner. Y Gustavo García, que fue fundador aquí de Marquesina 22,
y que donde esté le mando un gran saludo. Vamos a recordar un poco de lo que nos dijo en esta ocasión por el 25 aniversario de Blade Runner. De inmediato, lo primero que me trajo a la mente es el Metrópolis del fin del siglo XX, ¿no? O sea, es la Metrópolis. O sea, está retomando en donde quedó Fritz Lang y nos está diciendo qué le pasó a esa metrópolis. Yo creo que Ridley Scott nunca superó ese nivel. Yo siento que aunque ha demostrado su maestría en las siguientes décadas, nunca superó lo que hizo realmente con Alien y con con Blade Runner. Sin duda, cada que hay un aniversario de Blade Runner es un muy buen pretexto para volver a revisarla, ¿no? Y yo creo que las palabras ahí de Gustavo García lo dejan muy claro, ¿no? A final de cuentas, siempre es buen momento para darle un vistazo a Blade Runner, y ahora el pretexto es la película, ¿no? La nueva. Sí, como comentaban alguien, no recuerdo quién dijo, se trata, independientemente de todos los milagros que le podemos poner a la película, uno de ellos es que es una película de culto, ¿no? Las películas de culto normalmente están definidas porque son películas a las que uno constantemente regresa, ¿no? Y esta película sin duda regresas a ella y le encuentras nuevas cosas, y sobre todo cuando prácticamente cada 5 o 10 años te entregan una nueva versión, ¿no? ¿Por qué? Porque es una película que tuvo muchos conflictos en su montaje, ¿no? Ridley Scott no estuvo de acuerdo con la edición que se entregó en el principio, después salió una versión, un director's cut, después otra edición del productor, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay 7 versiones ahorita, ¿no? Sí, la última es de 2007, ¿no? Creo. La que llamaban ya la definitiva, el corte final. Sí, el final cut. Pero creo que luego todo... Bueno, es que... ¿Van a sacar otra todavía ya? ¿Quién sabe? A lo mejor ahora es la del corte que corresponde a la película que están haciendo ahorita. Puede ser. Ya acorde. No. No, bueno, felizmente parece que todo el material que quieren poner como preparatorio lo han puesto en una serie de cortos, ¿no? Que están disponibles en línea, ¿no? Encargados a diferentes realizadores, donde se supone que se cuentan como precuelas, ¿no? Acontecimientos que habrían tenido lugar en el universo de las películas entre la Blade Runner de 1982 y esta. Que hay una película, es asiática, no me acuerdo, según yo es coreana, que se ubica precisamente en el universo de Blade Runner, que se llama Natural City. Es coreana, es una especie de spin-off, de spin-off no oficial del universo de Blade Runner. Es de hace más o menos como unos, yo creo que unos 10 años, ¿no? Esa película, ¿no? Y así hay muchos más. De hecho, ahí está algunos avances, ¿no? de esta película, y que además sale en el momento en el que otra gran franquicia estadounidense había retomado elementos de la misma Blade Runner, que es Matrix, ¿no? Y esta toma algunos también como elementos estéticos, y es realmente curioso la manera en que de pronto te puedes encontrar películas que pasan desapercibidas, pero que también están conectadas directamente con todo lo que representó Blade Runner. Aquí, en este caso, no sale ninguno de los personajes, obviamente, relacionados con la saga. Que hay muchos personajes que todos nos resultan entrañables. No sé ustedes si tienen su personaje favorito de la película de Blade Runner, ¿no? Pues, digo, es que sí, hay muchos personajes, ¿no? Creo que el corte de todos los personajes es muy peculiar. Y el casting creo que fue muy afortunado porque cada actor resalta en su caso, ¿no? Entonces, sí es de esas películas afortunadas que parecen funcionar en todos los aspectos, ¿no? Sí, por supuesto, y donde varios tuvieron sus papeles inolvidables, ¿no? No solo Sean Young, sino también Rutger Hauer, ¿no? Sí. Que es un actor muy estimable, pero que no ha tenido una carrera tan brillante después, o Daryl Hannah, ¿no? Como la otra replicante, Pris, que tiene esta escena de violencia tremenda, pues, ahí con Harrison Ford. Yo creo que incluso los actores como segundones, o con papeles muy pequeños, como Emmett Walsh, como el jefe de policía, o Joanna Cassidy como Zora, la stripper replicante, o Edward James Olmos como Gaff, ¿no? Que es como una especie de antagonista, pero muy velado, muy oculto, muy sutil, de Harrison Ford. Todos ellos tienen una oportunidad de lucimiento estupenda, ya sea por su acción física o por frases
memorables, ¿no? Justamente ahorita que hablabas de Edward James Olmos, que tiene este personaje ahí, como decías, medio en segundo plano, también Wes Manson tuvo la oportunidad de platicar con él hace algunos años ya en un Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y pues te sacamos este testimonio inédito donde habla pues de las aportaciones de su personaje a la película y las mismas aportaciones que él tuvo a esta cinta de Ridley Scott. La especie de esperanto que habla Gaff es una mezcolanza de alemán, francés, chino, japonés, español y húngaro. Monsieur, Admiral Kovachin engem bitte. He say you under arrest, Mr. Decker. Fue invención del propio Edward James Olmos, quien encarnaba la multiculturalidad racial y lingüística en la película. Yo usé más de 10 diferentes idiomas durante la película. Si uno no habla los diferentes idiomas que yo estaba usando, no va a entender lo que estoy diciendo. Y así debe de ser. Captain Brian Toga. Enio Mayo. Brian, Y ese es el futuro. El futuro es muy complicado porque gente está emigrando a diferentes partes del mundo, llevando sus costumbres, pero también llevando sus idiomas y sus culturas. Tenemos que entender cómo vivir juntos, sin asustarnos de saber que hoy hay 3 personas que hablan español y mañana va a haber 20 millones de gente que habla español. I guess you're through, huh? Finished. It's too bad she won't live. But then again, who does? Con esa frase, con esa frase. Es gran personaje el de Edward James Olmos, ¿no? Y además habla también en este testimonio justo de algo que vivimos, ¿no? Todos estos rencores que hay ahora raciales. Sí, Gaff es un hombre del futuro, porque es un hombre que viene de este futuro multirracial, ¿no? Multilingüístico, que todavía no llega incluso en la propia película de Blade Runner, ¿no? Es como si él estuviera un poco más adelante. Es un pachuco, ya lo decías. Sí, pachuco del futuro, un pues pachuco sí, del claro. futuro. Y lo curioso es que el propio Edward James Olmos sí habla varios idiomas, ¿no? Habla japonés, húngaro, obviamente español, inglés y no recuerdo cuál otro. Y todo eso lo mezcló para crear este lenguaje. Seguro algo de Klingon. Seguramente también. ¿no? Entonces es muy interesante porque sí, en el personaje de Edward James Olmos se confabula ahí esa especie de Babilonia que es Los Ángeles del futuro de Blade Runner, y pues es algo que está pues, prácticamente ya reflejado ahorita, ¿no? Hay que recordar que Blade Runner, bueno, la novela original se desarrolla en el 2019, ¿no? Sí, es y decir, en San estamos Francisco, a 2 2 años, años, ¿no? sí. De que sucede eso, entonces vamos para allá aparentemente. Ya estamos ahí. Sí, hay anécdotas muy curiosas, ¿no? Que cuando vieron la película en Hungría, justamente, pues algunos cachaban algunas palabras y entendían algunas palabras, ¿no? Sí. Entonces, Y todavía después Olmos hizo este papel también muy importante para la narrativa de ciencia ficción como Adama en la serie Galáctica, ¿no? De la década anterior, que de alguna manera es todavía una versión pues, un poco más envejecida de un personaje similar que tiene que estar arreglándoselas para hacer como puente entre culturas contrapuestas y antagónicas, ¿no? Y entre una serie interminable de conflictos sociales. Olmos ha estado siempre pues como en esos papeles y eso es muy interesante, me parece. Sí, todavía por ahí tenemos otra capsulita sobre algunos detalles y curiosidades que surgieron alrededor de Blade Runner. Vamos a verlo. Ridley Scott llevaba consigo una foto de la famosa obra del pintor Edward Hopper, Nighthawks, para mostrársela durante el rodaje a sus compañeros y así darles una noción de la atmósfera que quería crear para el film.
Ridley Scott demostró ser un director tan detallista que acabó molestando a gran parte del equipo por la repetición de escenas, los cambios constantes en el guión y por la desafortunada declaración en una entrevista acerca de que prefería trabajar con un equipo inglés que con uno norteamericano. ¿Cómo le gustaba ese Ridley Scott estar causando broncas, ¿no? Problemas ahí, ¿no? Porque hasta innecesarios me parece de pronto. Porque sí era esta como obsesión que quizás tampoco era tan necesaria quizás con algunas cosas, ¿no? Sí. Pero creo que ya se convierte en parte de la leyenda alrededor de la película. Pues finalmente es parte del espíritu y de la personalidad del director y sin duda eso debe ser una de las razones por las cuales en estas ocasiones que mencionamos, en estas películas, pues logra grandes productos, ¿no? Finalmente, mientras más exija de todo el equipo, pues más va a obtener, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, también en Alien, cuando la nave Nostromo y sus tripulantes van a aterrizar en el planeta, pues es un aterrizaje muy violento, ¿no? Y según yo leí que les había puesto en los asientos algo para que vibrara el asiento, ¿no? Entonces, obviamente, cuando aterrizan realmente están experimentando ese horror de aterrizar casi en un choque y eso provocaba, por supuesto, mucha molestia en los actores, pero provocaba un resultado muy impactante en la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, esos son el tipo de cosas que hacen los directores pues muy interesantes para lograr buenos resultados en pantalla, ¿no? Sí, que además esta película es como de las últimas que tenían estos efectos artesanales donde no había, pues todavía no llegamos a la era digital, ¿no? Y entonces se nota también en pantalla. Hace no mucho que me tocó entrevistar a Guillermo del Toro, es uno de los que también trata de seguir en lo más posible haciendo este tipo de efectos, y dice, lo que puedas hacerlo en la vida real, hazlo, y lo que no, déjalo a las computadoras, ¿no? Que es un poco la gran virtud de lo que fue la última de Mad Max, ¿no? Sí. Lo subversivo de la propuesta de Miller dentro del mismo, la misma maquinaria hollywoodense, cuando todo estaba apostado por la cuestión digital, él decidió hacerlo de la manera artesanal y terminó siendo apreciado por todo el mundo, ¿no? Lo que no en otras películas. Y que tengo entendido que en esta nueva de 2049 también apostaron por hacer mucho más esto que los efectos digitales, ¿no? Sí, aparentemente Denis Villeneuve sí utilizó una mayor cantidad de efectos físicos de los que comúnmente se utilizan ya en la actualidad, ¿no? Dice que sí, bueno, leí también en una entrevista que sí hace uso, por supuesto, del CGI, pero hay secuencias, escenas, donde se dio el lujo, digamos, de sí construir todos los sets, construir todos los aparatos, y situaciones que ya no suceden prácticamente en el cine, ¿no? Sí, la parte del arte es sensacional, ¿no, Alberto? Ah, no, claro. Los diseñadores de arte de la película también son otra de esos hallazgos maravillosos y perdurables. Particularmente Sid Mead, que está acreditado en Blade Runner como futurista visual, que es como el encargado de figurarse todas las características que va a tener el mundo futuro, ¿no? La tubería por afuera, el plástico cubriéndolo todo, la señalética en diferentes idiomas, todo eso viene de esta serie de propuestas, digamos, de un mundo futuro, de cómo podría funcionar, que después se replican también, como muchos otros elementos visuales, a lo largo de todo el cine posterior, ¿no? Películas como Brasil de Terry Gilliam, por ejemplo, ¿no? Que lleva todavía más allá esta idea de un mundo descompuesto, de un mundo en decadencia, o, bueno, muchísimas más, hasta llegar, pues, a películas de la actualidad como Ella o Ex Machina o Mad Max, Furia en la carretera. Todas ellas le deben a esta idea crucial de Mead, que es ofrecer, como bien decías, Mauricio, tal cantidad de detalles que no haya ningún lugar a donde se pueda voltear, que no se encuentre la posibilidad de un hallazgo, de un rasgo típico de este mundo, ¿no? Este es un mundo que se siente lleno, que se siente pleno de detalles por eso. Sí, que se siente muy real, ¿no? Y ahorita que comentas eso, precisamente de este diseñador, de este visionario, en Blade Runner pesa mucho algo que comentaban, una historia que comentaban hace un rato, de Long Tomorrow, que es una historia escrita por Dan O'Bannon y dibujada por Moebius, que se publicó en la revista Heavy Metal antes de Blade Runner. Esa historia fue muy importante para la inspiración de Ridley Scott para esta película. Quiso tener a Moebius como diseñador en esta película. Moebius no pudo asistir porque él estaba
en el trance de otra película de animación extraordinaria francesa que se llama Los Amos del Tiempo, y que después, curiosamente, Moebius diría que se arrepentía de no trabajar en Blade Runner. Pero bueno, el caso es que sí, para Ridley Scott pesó demasiado esa historia de Moebius, y si leemos esa historia de The Long Tomorrow, vemos que realmente retomaron muchos elementos de ahí. Ahí ya se ven todas esas tuberías externas, todo ese mundo de edificios enormes donde hay grandes vacíos y hay aparatos que sobrevuelan por estas ciudades. Y bueno, ahí me gustaría mencionar la importancia de la trascendencia de Moebius, ¿no? Moebius, un historietista, un pensador, un artista que trabajó antes con Ridley Scott en Alien y que transforma junto con los otros diseñadores esta película en la importante obra que hoy día es, ¿no? Con esto quiero comentar que este tipo de películas pues finalmente siempre son producto de realmente la situación mágica de que se encuentren grandes pensadores, grandes artistas y que en conjunto crean una obra pues muy extraordinaria, como es el caso de Blade Runner o Alien, ¿no? Y en el que terminan siendo determinantes en la filmografía, porque nos ha tocado ver, ya mencionaste algunas películas como Her, Ex Machina, ¿no? Pero hay un montón. Hay muchísimas. Sí, Jesús, justamente también Gustavo García nos comentaba algunas que le tocó ver en su época, entre ellas una dirigida por un cineasta mexicano. Vamos a conocerlos, los invito. Pues un poco las secuelas de Blade Runner las podemos ver, por ejemplo, en Children of Men, la película de Cuarón, ¿no? O sea, ¿qué hace Cuarón? Pues te plantea que el apocalipsis de Londres es muy parecido al Metro Pantitlán, ¿no? O sea, que lo que para el primer mundo es el fin del mundo, para el tercer mundo es simplemente pues, nuestra vida cotidiana de deterioro, de descuido, de hacinamiento. Y creo que esa es la gran sabiduría de la película. Cuando menos la ciudad de Los Ángeles ya no es Estados Unidos, ¿no? O sea, cuando menos Los Ángeles váyanse despidiendo de que sea el territorio del anglosajón, ¿no? Los Ángeles es la multiculturalidad, la pluriculturalidad, la multietnicidad, la mezcla hasta que ya no entienda uno. Fíjate, en esta parte de lo que comenta Gustavo, es algo que nos hace pensar en la diferencia nuevamente que hay entre lo que plantea Ridley Scott y lo que plantea la novela, ¿no? La novela nos plantea una ciudad de San Francisco prácticamente desolada, no te habla realmente de que haya este bullicio, y sin embargo Ridley Scott decide reinventarlo para replantear de todas maneras el estar solo a pesar de que haya mucha gente, ¿no? Esta soledad que viven los personajes a pesar de que estés con tantas gentes ahí alrededor, ¿no? Un poco anticipándose a las redes sociales, ¿no? Sí, bueno, ahora lo podemos ver así. Probablemente él no lo había pensado de esa forma, pero ciertamente ya estaba ahí el germen de la forma en la que hemos usado la tecnología de comunicación, que ha contribuido, digamos, no solamente que conozcamos hechos al otro lado del mundo, sino también a que estemos más aislados cuando nos enteramos de ellos, ¿no? Creo que en ese sentido está como ese germen. Es muy curioso porque la tecnología, digamos, de comunicaciones que ahora nos es tan común, no la tenemos de ninguna manera en Blade Runner, ¿no? Eso viene después, todavía se comunican por teléfono público, ¿no? Cuando se llaman entre ellos, ¿no? Por radio. Todos estos avances están prefigurados solamente de forma sutil. Creo que algo que es, digamos, más fácil de ver en este momento es la forma en la cual estas grandes poblaciones humanas, por muy despoblado que esté el mundo, están obligadas a convivir con una serie de tecnologías que son cada vez más presentes, pero también cada vez menos confiables, ¿no? Constantemente nos quejamos de que nos falla el teléfono, de que no se conecta bien, de que tal cosa se estropea. Estamos viviendo en un mundo, y Blade Runner lo prefiguró perfectamente bien, que no iba a ser un mundo de perfección absoluta, sino al contrario, de un número cada vez mayor de imperfecciones, de fallos, de posibilidades, de
caídas y pérdidas debido a que la creciente complejidad también hacía más creciente el caos. Es este asunto del ser humano de que en la búsqueda de entender y controlar su entorno se rodea de tal parafernalia que termina estando a merced de la misma. Y en este caso, además sintiendo la amenaza de estas figuras de inteligencia artificial, los que nos lleva al dilema a distintos moral, filosófico, etcétera, que plantea Blade Runner, ¿no? La revolución de las máquinas, artificial, ¿no? La revolución de las máquinas, y que uno está confiado a que realmente ya creaste una máquina perfecta y que ya puedes abandonarte y que ella te dicte todo, pero finalmente lo único que estamos haciendo es que nos estamos encontrando en que si uno es imperfecto, también la máquina es imperfecta y por lo tanto nuestra vida va a seguir imperfecta, ¿no? Ahorita retomando algo de lo que comentaba Gustavo García, que me parece muy cierto, sí, el futuro de Niños del Hombre, parece el metro Pantitlán, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y lo curioso es que no sé si nosotros ya lo estemos viendo así, pero al menos así, si fuera de México, parece que ven que el caos que hay en el país es el futuro de todo el mundo, ¿no? Porque hemos visto películas recientes, como esta última película de Neil Blomkamp. Sí, el de Sector 9, la siguiente, ¿cómo se llama? Elysium. Elysium, que fue filmada aquí en gran parte en México, ¿no? Y no le hizo gran cosa. En el borde de Xochiaca. ¿No? Y tal cual, ¿no? Digo, ese es el futuro que está viendo ahorita el cine para la humanidad. Entonces, no sé si debemos sentirnos orgullosos o aterrorizados porque estamos viviendo ya el futuro aquí en México. Yo creo que aterrorizados, más bien. Sí, nos está alcanzando muy rápido. Sí, fíjate que regresando un poquito justo a lo de la inteligencia y la tecnología, también Guillermo del Toro decía que tenemos en Occidente y en Oriente tienen dos concepciones diferentes de cómo abrazan o no la tecnología, ¿no? Aquí siempre la vemos con ese dejo que decías tú como de cierto miedo, ¿no? Y que en algún momento se nos puede voltear y que por ahí ya ha sucedido en la vida real de unos programas que se hicieron para Google, me parece, no para Facebook, y que se empezaron a comunicar, dos programas diferentes que no estaban programados para comunicarse, ¿no? Es muy interesante también que se anticipaba bastante a eso Blade Runner, ¿no? Sí, claro, y lo vemos también en la forma en la cual las redes sociales de la actualidad pueden ser manipuladas de muchísimas formas, ¿no? Para difundir propaganda, para desinformar, para manipular a poblaciones incluso sin que se den cuenta, ¿no? Hemos sido testigos de eso y hemos sido testigos también de cómo, al contrario de lo que se imaginaban, digamos, los autores positivistas de ciencia ficción del pasado siglo, la tecnología no trae de entrada o por descarte la idea o la posibilidad del enriquecimiento o la mejora de la especie. Sí, el bienestar que supuestamente estás esperando, ¿no? Ajá, al contrario, la tecnología en muchos casos nos trae el embrutecimiento, nos trae la degradación de nuestra vida social, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque, como dice muy sabiamente el propio Harrison Ford, como Deckard en Blade Runner, la tecnología... dice, los replicantes son con cualquier otra máquina. Pueden ser un beneficio, pueden ser un peligro, ¿no? Ahí está. O él se puede enamorar de algún replicante. Sí, bueno, pero eso viene después. Claro, eso viene después. Sí, y hablando justamente como de todas estas asegúnes, ¿no? Que tenía la película pues sí, podemos decir, y que ya lo hemos mencionado durante la charla, ¿no? Que no le fue tan bien y que hubo muchos conflictos alrededor de la película. Primero vamos a mostrarle eso y me gustaría ya casi para cerrar que me dijeron qué de malo le ven a esta película de Blade Runner. Vamos a verlo. Nada parecía salir bien. Los roces entre el director con Harrison Ford y con el compositor Vangelis eran evidentes. Para empeorar la situación, Harrison Ford y Sean Young jamás hicieron clic, complicando la actuación para la escena erótica entre ambos. Además de que la paloma del final no podía volar por estar completamente mojada en el final de la película, la especialista que dobló a Zora en la persecución aparece con una peluca que no correspondía al look del personaje. Pues ahí está. Jesús. Sí, muchos problemas, ¿no? Ahí, insisto, lo de Vangelis, que al final de cuentas no lo habíamos mencionado, pero sigue siendo sus composiciones, también marcaron un antes y un después dentro de la forma en que se proponía que sonaría la ciencia ficción, ¿no? Y a pesar de que él ya no hizo tanta ciencia ficción,
después en su trayectoria. Pero, por cierto, en el chat aquí del canal están dejándonos muchos comentarios, estamos ahí en comunicación con todos los que están viendo esta transmisión especial. Y una cosa que les está... están debatiendo. No se ponen de acuerdo. Ajá, estaría bueno que nos dijeran cuál es la versión que más les parece en cuanto a los finales de estos distintos cortes que nos han hecho de Blade Runner. Ok, a mí me gusta mucho la que llaman el corte final de 2007, me parece que es la más trabajada, donde se corrigen incluso varios errores de la filmación que por tiempo no se pudieron remediar en 1982, ¿no? Que ya están, digamos, como más... pulidos, digamos, claro, sí. Por ejemplo, uno que es muy clásico, cuando el jefe de policía está explicándole a Harrison Ford el caso que tiene que atender, le dice, se escaparon tantos replicantes, uno se murió acá, otro se murió allá, y nos quedan 3, pero no quedan 3, le sobra un replicante. A la hora de se da cuenta, y nadie sabe dónde se quedó ese replicante, y durante décadas se hicieron interpretaciones, ¿dónde habrá quedado ese replicante? A lo mejor sale en una nueva película. Deckard, ¿sale en otra película? ¿Será el ojo que se ve al principio que se escapó del cine? ¿O va a salir en otra película? O va a salir en otra película, y era nada más un error. Yo recomiendo esa. Aunque también recomendaría la primera, verlas las dos, porque en el fondo tienen muchas diferencias, y yo estoy de acuerdo en algo que dice también Guillermo del Toro. Uno se puede enamorar de esa primera versión por esa voz en off que cuenta todo como un narrador clásico de película de cine negro y que tiene también algunos parlamentos maravillosos, inolvidables para engancharnos a los espectadores. Un paréntesis nada más antes de que nos cuentes. En la Cineteca Nacional van a estar las dos versiones, la de 1982 y esta que se estrena este fin de semana, entonces es una buena oportunidad para ver las dos para compararlas, en pantalla grande además, ¿no? Ahora sí cuéntanos, Mauricio. Pues es que precisamente, hay alguna versión que termina prácticamente diciéndonos que Deckard era un ser humano y hay otras que prácticamente terminan diciéndonos que era un replicante, ¿no? Entonces hay como que, dependiendo yo creo que cómo te levantes de humor en un día, si quieres ver una película donde termina siendo un replicante o si quieres ver una película donde termina siendo un ser humano, yo creo que incluso puedes ver las distintas versiones, ¿no? Afortunadamente Blade Runner da para todo eso y disfrutarla en sus distintas maneras, ¿no? Pues así es. Sí, porque al final de cuentas terminas cayendo en el dilema que plantea la película, ¿no? Es entre si los replicantes no tienen alma o en realidad los que no tienen alma es el ser humano, en realidad ninguno, ¿no? Que está muy bien para ver estas dos versiones. Sí. Alberto, danos tus conclusiones. No se pierdan Blade Runner, no se pierdan Blade Runner en cualquiera de sus versiones. Y si van a ver la película de Villeneuve, pues también véanla como una versión, como una opinión, como una prolongación de un gran clásico del cine, que puede ser disfrutada, sospecho yo, en sus propios términos, y que nos va a pedir sin duda una tarea diferente de la que nos pide la película de Ridley Scott, ¿no? Una película con la cual nos vamos a poder involucrar y que vamos a poder también disfrutar, repito, en sus propios términos. Y que va a generar también controversia de quién es mejor director, ¿no? No, seguro. Pero... Seguramente. Mauricio. Sí, no, yo también digo, pues traten de disfrutar esta película en el cine. Desafortunadamente se está perdiendo ese interés por ver el cine en pantalla grande. Ahorita que hablamos de tecnología y que ya tenemos la posibilidad de estar comunicados en muchas maneras, hay mucha gente que ya ve películas en los teléfonos, en la computadora, en las tabletas, y creo que no es la mejor manera para ver cine. Si tenemos todavía la posibilidad de estar pisando un mundo en el que hay salas de cine, pues hay que ir a las salas de cine a ver cine. Y más si son películas que están trabajadas de manera muy acabada visualmente, ¿no? Como son estas dos Blade Runners. Hay que ir a verlas al cine, ¿no? Hay una cosa más, perdón, para los posibles espectadores, que no se preocupen por las incógnitas, por las dudas que pudiera engendrar la película. Esta es una época en la cual se están resucitando, por así decir, muchas propiedades intelectuales que las llaman de siglos pasados, para crear nuevas versiones, reboots, continuaciones, ¿no? Apenas acaba de terminar una nueva temporada de la serie clásica de los 90 Twin Peaks, ¿no? Obra de David Lynch y Mark Frost. Y yo creo que las mejores de estas recuperaciones no son las que nada más obedecen al deseo mercantilista de sacarle un poco más de dinero a algo que la gente ya conoce, sino las que prolongan, amplifican
la propuesta del original, e incluso no solamente contestan preguntas que se dejaron en el pasado, sino que formulan nuevas preguntas. Así sucedió con Twin Peaks, y creo que si sucede así con la película de Villeneuve, vamos a tener una gran obra. Sí, Jesús. Sí, pues es que eso es lo genial. Yo rescato lo que bien dice Mauricio. Yo creo que las películas además ofrecen una experiencia, y creo que eso es inigualable, y eso solo lo tienes yendo a la sala, ¿no? Pues ahí lo tienen. Muchas gracias, Mauricio Matamoros, Alberto Chimal, Jesús Chavarría. Yo soy Julio López y nos despedimos con imágenes justamente de Blade Runner Final Cut. Nos vemos hasta la próxima. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. You've done a man's job, sir. I guess you're through, huh? Finished.